Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. La red Construyendo Paz Latinoamericana, Copala, les agradece a todos y a todas ustedes estar en este evento de carácter académico que tenemos con el doctor Víctor Negrete Barrera. Víctor es director del Centro en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del SINU en Colombia. Víctor es también una de las personas importantes en la investigación. Es un investigador social y un gran escritor nacido en Montería, en el norte de Colombia. Eh, con Víctor Víctor va a desarrollar una exposición hoy en torno a lo que es la investigación acción participativa. Víctor, junto con el sociólogo Orlando Falsborda y otro grupo de colombianos, fueron uno de los iniciadores en esta región del norte de Colombia de la investigación acción participante a través y junto con el movimiento campesino. Es decir, que la investigación acción nació desde las luchas campesinas en Colombia. Y entonces tenemos el gusto de tener a Víctor hoy a que nos comparta una parte de su conocimiento y de su experiencia en torno a la investigación acción participante y la red Construyendo Paz Latinoamericana le agradece a Víctor y a todos ustedes el que estemos presentes en este evento académico. Estimado Víctor, tiene usted la palabra. Gracias por compartir con nosotros el conocimiento y por estar hoy con nosotros y haber aceptado esta plática con nosotros. Adelante, Víctor. Buen día para todas ustedes y para Eduardo por la invitación. Les agradezco mucho que me hayan invitado para esta conversación. Les cuento que en todas partes, en toda sociedad, en toda comunidad, siempre hay unos momentos de crisis, unos momentos importantes de cambio, en donde la situación parece que no se puede soportar más y es necesario buscar salidas, buscar propuestas nuevas, incluso en la vida personal de cada uno de nosotros, en la familia, en unas comunidades pequeñas, medianas, grandes, siempre sucede eso. Y seguirá sucediendo, ¿no? Por eso es que vemos que en cada momento, ahora por lo menos pongan ustedes el ejemplo de la pandemia, que ha ocasionado unos cambios extraordinarios, que apenas empezamos a discutir todas las repercusiones que eso tiene, qué vamos a hacer de aquí para adelante, cómo se van a seguir comportando las cosas, nuestras propuestas, cómo van a ser, cómo se manejarán. Bueno, hay mil de ideas y aquí es donde empiezan a surgir propuestas. Resulta que si nosotros nos colocamos en Colombia, hace 50 años aproximadamente, había una lucha muy fuerte. Los campesinos se estaban preparando para recuperar tierras que les habían arrebatado o para exigirle al gobierno que teniendo tierras baldías, es decir, tierras que aparentemente no tenían dueño, la necesitaban ellos para trabajar. Obviamente que había varios grupos, especialmente organizaciones de izquierda de distintas denominaciones, que estaban ayudando a los campesinos también en esa tarea. Allí se encuentra uno, pues la intervención del Estado, la intervención de la fuerza pública, la intervención de personas interesadas, los grandes terratenientes, los grandes empresarios del campo, los medios de comunicación, las iglesias, en fin, uno ve entonces que cuando se discute, se comienza a buscar alternativas a una situación, aparecen todos los actores a favor y en contra. E incluso hasta los indiferentes también se encuentran en ese grupo, ¿no? Que están como pendientes a ver qué puede suceder. Entonces allí hubo la necesidad porque se observó que a pesar de que había muchos actores, aparentemente, decíamos nosotros, no se estaba llegando con algo bien definido para que la lucha que tenía el movimiento campesino en ese entonces
fuesen eficaces, porque lo que interesa en todas estas propuestas es que sea eficaz, que se aplique, que resulte y que efectivamente al final las comunidades comprometidas pues hayan conseguido algo, porque de lo contrario seguimos haciendo propuestas, seguimos trabajando con pequeños grupos o sin pequeños grupos y resulta que no obtenemos nada, ¿no? Y esto también es posible tenerlo en cuenta, que a veces no vamos a poder conseguir nada. En la propuesta que alcancé a oír, eso posiblemente se haga la investigación y tiene dos caminos. Un camino es que llegue a surtir efecto y que efectivamente se tomen los cambios, si no todo, por lo menos una parte, ¿sí? Para que eso mejore, o por el contrario, queda un documento más, queda una información allí como para consulta, pero que no fue tenida en cuenta. Y viene la pregunta, ¿por qué no se tuvo en cuenta? Bueno, ¿quiénes eran los que estaban en ese momento mandando en la escuela, en el establecimiento educativo? ¿Por qué no lo tuvieron en cuenta? ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Fue divulgado eso suficientemente? ¿Llegaron a participar ellos en esa discusión y en los análisis de las propuestas? ¿Qué estaba pasando en el Estado en ese momento respecto a la educación? Hay 1000 preguntas que uno tiene que resolver para saber si eso lo que uno está haciendo solo o acompañado puede tener éxito o no. Y resulta que eso fue también la propuesta que se hizo. En ese entonces el grupo dijo, bueno, aquí nosotros podemos colaborar con el movimiento campesino, pero nosotros no podemos colaborar en todo, tenemos que especificar algo. ¿Y qué fue lo primero que nos propusimos? Es decir, que estoy entendiendo como un proceso que tiene un comienzo, que tiene todo un desarrollo y que tiene ya como un final, digamos, aparente, ¿sí? Un final aparente, y así como hay que actuar. Entonces nosotros no nos comprometimos que íbamos a solucionar el problema campesino, obviamente porque eso era imposible. Si nosotros no éramos Estado, nosotros no éramos Senado, nosotros no teníamos esa responsabilidad de elaborar nuevas leyes, nosotros no éramos fuerza pública para sacar a los grandes empresarios que estaban allí, que se habían usurpado eso, no podíamos hacer nada de eso. Pero sí podíamos hacer algo. Y nos dimos cuenta. Dijimos, bueno, aquí lo primero que tenemos que entender es qué otras experiencias ha habido, qué otros ejemplos han sucedido sobre ese tema. Quiero ir guardando una relación con lo que alcancé a oír de la violencia. Tenía una profesora. ¿Qué puede suceder allí, no? ¿Qué? Entonces, lo que averiguamos fue, ¿eso antes se había hecho en la escuela? Nos preguntábamos nosotros, ¿eso de la lucha campesina se había hecho antes? ¿Qué resultados habían obtenido? ¿Fracasó? ¿No fracasó? ¿Por qué? Y entonces nos dimos a la tarea de averiguar todos los antecedentes sobre el tema que nos incumbe. A nosotros nos incumbía el tema agrario, a ustedes, en el caso de la profesora, el caso de la violencia simbólica. Bueno, ¿qué? ¿Ha habido algo anteriormente? Y nosotros por nuestra parte nos dimos cuenta que había unas experiencias maravillosas, grandes, de gente que hace ya casi 100 años venía trabajando sobre el tema, venía trabajando sobre él y tenía propuestas muy concretas. Y entonces lo que hicimos fue recoger toda esa información, todas esas lecciones que se habían desarrollado anteriormente y ponerlas allí y tenerlas en cuenta. Tenerla en cuenta en el caso de la violencia simbólica sería averiguar si en la escuela, en el colegio, que ustedes donde están trabajando eso, o en otros colegios de ese estado o de otros estados, ¿qué experiencias hay? ¿Con quién? Porque también venir, saber, primaria, secundaria, universitaria, ¿qué tipo de grupos pertenecen ahí? Los estudiantes pertenecen, son indígenas, son mestizos, son blancos, son de zona fronteriza, allí hay problemas de conflictos armados, no hay corrupción, en fin, hay que analizar todo eso para tratar es decir, tener un contexto lo más integral posible para tratar de entender las cosas. Entonces, no nos conformemos únicamente con saber lo que ha pasado entre el estudiante y el profesor, sino también estudiar todo eso, lo que significa la familia, dónde está esa escuela, en qué parte se encuentra, qué ha pasado, las políticas del Estado, cuáles son,
Es decir, que sea lo más integral posible. Las familias que existen eso desde el punto de vista económico, social, político, cultural, ambiental. Es decir, que tenemos nosotros que tener una visión lo más integral posible. Cuando yo hablo integral me refiero a todos esos aspectos, ¿no? Obviamente que nosotros como profesores lo que más dominamos es la parte pedagógica, o es, digamos, ya con la especialidad de cada uno, así se enfocará por eso. Pero recomiendo desde un principio que se procuren tener allí en los grupos que vayan a constituir gente de distintas disciplinas, de distintas experiencias. No necesariamente que sea un profesional, no, porque la gente popular, la gente que está en todas estas comunidades tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Entonces, todos aquellos que tengan conocimiento y experiencia desde el punto de vista económico, social, especialmente el cultural, el religioso, el ambiental, ¿sí? Que tengamos todo eso y podamos, con ayuda de todos ellos, podamos constituir por lo menos una aproximación lo más cercana posible a la realidad que nosotros queremos tener presente. Entonces, esto es fundamental. Es decir, las intervenciones de varias disciplinas, de varias participaciones, de varios conocimientos y todo lo demás. Aquí no podemos nosotros desechar ningún tipo de conocimiento. Todos son valiosos. Y allí los responsables son los que tienen que ir formando ya una parte general, unas verdades iniciales, que es donde ustedes van ya a proceder. Obviamente se tiene que entender también con qué propósitos, por qué suceden esos hechos, por qué los campesinos en el caso nuestro consideraron que había que hacer una lucha bastante fuerte y grande para que le pudieran escuchar. Lo mismo se preguntarían allá, ¿qué podemos hacer nosotros después que ya sabemos todos los antecedentes sucedidos? Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que efectivamente está pasando? ¿Qué es lo que sucede allí en ese centro educativo, o qué sucede acá para el caso nuestro, que sucedía en el campo? ¿Sí? Y nos dimos cuenta pues de todo lo que estaba sucediendo. Y con base en eso empezamos a diseñar entonces unas propuestas con quiénes iba a participar, cómo se iba a participar, cómo nos preparábamos, ¿sí? Cómo hacíamos nosotros para lograr, para entusiasmar, para motivar a los estudiantes, a los profesores, a la parte administrativa, a quien desee, cómo vamos a nosotros para ver cómo los integramos al grupo, cómo participan, y que participen obviamente con su formación, con sus intereses, porque hay muchos intereses en todo esto, intereses que se contraponen muchas veces, pero lo importante, no importa que sean diversos, no, la diferencia no nos puede asustar a nosotros, la diferencia tiene que llamarnos la atención, porque así descubrimos una cantidad de matices que hay, y el tiempo dirá, con las investigaciones que se vayan haciendo, cuál de esos realmente corresponden más con la verdad. Entonces tenemos que escuchar las distintas versiones, no desechar a ninguna, ¿sí? Valorarlas todas, y viendo ya en la práctica también, con la participación de todos los demás, ir descubriendo entonces cuáles de esas propuestas son mejores. Obviamente hay que tener en cuenta lo que sucede en el estado en donde se encuentran, en la población donde se encuentran, en el estado en que se encuentran. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en un momento determinado. O si por el contrario ustedes pudiesen empezar a aplicar, ¿sí?, la autonomía. Si hay autonomía en el establecimiento educativo, si se puede implementar allí algunas de las cosas que se están proponiendo, que también es sumamente importante, ¿no? Porque a veces se permite, se pueden hacer algunas modificaciones sin alterar demasiado, digamos, las reglas que hay estipuladas o los códigos que hay estipulados sobre la educación. Entonces, partiendo también de eso, ahí se puede ya tener una cierta autonomía, chiquita o grande, no sé, depende de cómo es la situación de ustedes, ¿sí? Y con base en eso, pues también se pueden ir elaborando algunos, no ya para la parte final, sino que se vayan dando algunos pasos para ir concretando algo mucho más grande, de mucho más valor, de mucha más valía, de mucha más transformación. Obviamente que necesitamos la participación, no solamente del profesor y del estudiante. Aquí tenemos que meter al padre de familia. El padre de familia no es ajeno a esto, a esa violencia, no es ajeno a eso. Ellos están ahí.
la mamá, los papás, los tíos, depende de la participación que tengan los miembros de la familia en la educación de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, etcétera. Ellos también tienen derecho a participar en esto. Y muchas veces habrá que consultarlos, porque seguro que algunos tienen preocupaciones. Si hay algunos que no les interesa mucho cómo se desenvuelven los estudiantes en la escuela, en los colegios, si hay algunos que sí lo hacen efectivamente. Y tenemos que saber lo que ha sucedido también en otros lugares, qué ha pasado, qué resultados han obtenido, qué hay que evitar no repetir, porque resultó ser dañino, no resultó bueno, ¿sí? Entonces, todas aquellas cuestiones positivas y negativas, valorarlas muy bien para que eso surta efecto. Les recomiendo también, ¿sí?, que en esto, por favor, no desechen nada y las discusiones que tengan sean unas discusiones abiertas, que permitan más bien el diálogo, que las cosas circulen, sí, que le demos importancia y no que desechemos desde un comienzo y no desechemos nada, sino va a ver cómo se van juntando, cómo se pueden ir dialogando, cómo se puede llegar a acuerdos, porque muchas veces no se puede llegar a unos acuerdos inmediatos, pero si la gente cede, va cediendo parcialmente en este punto, en este otro punto, y se someten todos a que la realidad es la que va definiendo quién tiene la razón y no cada una de las partes, sino que dejemos eso a prueba, a ver, ¿no? Y que se comience eso a discutir y analizar más ampliamente para ver qué dicen otros sectores, para ver qué dicen otras personas conocedoras de esos temas que también opinen, porque necesitamos también las expresiones. Me imagino que en México pues habrá en muchos estados como el donde ustedes están y están aplicando eso, habrá gente que también tiene experiencia en eso y que se puede consultar. Allí algunos que han escrito sobre ese tema, alguna secretaría o departamentos de educación que también tienen experiencia sobre eso. En algunas universidades me imagino que también tendrán algunos estudios sobre eso. Y todas esas referencias para nosotros son sumamente importantes y la debemos tener ahí presente. Entonces, en la medida que esté toda esta discusión, obviamente que tenemos que hacer discusiones separadas con estudiantes, con profesores, con los... Y a medida que vayamos buscando ya y que se vayan saliendo más claro algunas propuestas, enseguida ir combinándolas, buscándolas, ¿sí?, hasta que lleguemos a una aceptación, por lo menos, si no del todo, por lo menos parcial, con un sector del colegio o del establecimiento educativo, para ver si se comienzan a aplicar esas propuestas que se han desarrollado, agenciadas por ustedes, ¿sí?, pero donde han participado personas y sectores diferentes. Aquí también quiero recordarles algo. Desde el comienzo procuren que eso sea conocido. Es decir, en el colegio donde se van a aplicar todas estas cosas, y los padres de familia y la gente interesada sepa qué es lo que se está haciendo, sepa que se va a hacer ese trabajo y que todos tienen derecho a opinar y que todos tienen derecho a pronunciarse, que no sea un asunto únicamente profesor, estudiante, ¿sí?, que estén metidos en eso de la violencia simbólica, sino que metamos eso como un asunto que le interesa a la escuela o al establecimiento. Y en esa medida, pues, logramos el interés, la preocupación. Habrá algunos padres de familia, algunos familiares, habrá otro más, ¿sí?, que también diga, proponga, haga alguna cosa. Y sería fundamental que en la medida que se vayan consiguiendo algunos avances, esos avances también se den a conocer, ¿sí? Si ustedes tienen acceso por lo menos a prensa, a la prensa local, o a prensa regional, o a prensa nacional, ¿sí?, divulguen todo esto, tienen todas las redes a su disposición también para que empiecen a manifestar lo que están haciendo, lo que quieren hacer, y pidan opiniones, pidan colaboraciones, pidan experiencias. Es decir, que hagamos de esto, que hagamos de un asunto, de una escuela pequeñita o grande, no sé, la de ustedes, pequeña o grande, ¿sí?, de un determinado estado, de una determinada provincia, ¿sí?, hagamos algo, pues, porque me imagino que no solamente ustedes van a tener este asunto, me imagino que haya ya escuelas y colegios que están en lo mismo, ¿sí? Y se necesita justamente, en la medida que haya otros establecimientos en unas circunstancias similares a las de ustedes, es justo que allí empiecen a hacer algunos acuerdos, algunos acercamientos, ¿sí?, empiecen a intercambiar ya ideas, visitas que se hagan de un lugar a otro, que vaya el profesor, que dicte una charla, que intervenga en unos diálogos,
Todo eso se puede hacer perfectamente. Es decir, nosotros lo que necesitamos es que eso no quede únicamente en un grupito pequeño resolviendo eso, porque eso es de interés nacional. Y yo no digo que sea de interés nacional, sino internacional. ¿Sí? Internacional. Necesitamos que todo esto, ahora que estamos también en esto de la pandemia, que es global, ¿sí? Yo pienso que también hay que tomar algún, obviamente que hay los cambios, ¿no? Depende de dónde es, con quién, indígenas, afros, mestizos, blancos, gente que vive, que son de poblaciones mineras, que ustedes que tienen una cultura tan amplísima de todo tipo, la parte económica, si son agricultores, si son empresarios, si son mineros, si son pescadores, en fin, depende de todas esas cosas. Por eso es que la educación y todos estos otros aspectos son tan ricos en ese sentido, porque la diversidad en que eso se desarrolla es extraordinario y cada uno lo hace conforme a la situación que está viviendo. Y unos propósitos ya más generales, pero en el fundamento de todo es cómo solucionar los problemas que se trabajen en lo local. Lo local no es algo que debamos nosotros rechazar. Lo local es universal en el sentido en el que nosotros lo hagamos universal. Así muchas cosas de ustedes, por lo menos, muchas cosas de ustedes, ¿cuánto no se ha universalizado? Muchísimo, ¿sí? Y partió posiblemente de alguna experiencia local. Para poner el ejemplo en Colombia, por lo menos, García Márquez con sus 100 años de soledad, todo lo que dice García Márquez en 100 años de soledad, eso era costumbre acá en todos los pueblos nuestros. Así que eso no es casi García Márquez en ese sentido, no hizo ningún descubrimiento, sino lo que hizo fue precisamente coger todas esas cosas y llevarlas a la literatura. Bueno, a mí me gusta mucho Pedro Páramo, el Valle, ¿cómo es? El otro, el de cuentos, ¿sí? Me encanta eso porque prácticamente allí está el México ese, ¿sí? Ese México por allá apartado, por allá es donde los muertos hablan, por allá del llano en llama, por allá donde está la ranchera, donde la Virgen Guadalupe, el santo, el mascarado de plata, todas estas, María Bonita, tantas cosas que tiene México, imagínense, que nació posiblemente de algún momentico, de algún terruño por allí, y cómo se universalizó. Entonces yo lo que digo también es que estos hechos, no digamos que son problemas, son hechos cotidianos que tienen que suceder y que seguirán sucediendo porque estamos viviendo mucha gente con distintas opiniones, con distintos intereses y vienen los choques, pero también vienen las propuestas y vienen también alguna cosa que esperance para que uno sea mejor, para que se hagan las cosas mejores. Así que es fundamental entonces que ustedes traten de ir haciendo, ¿sí? Divulgando. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No solamente es la prensa hablada, escrita, hay televisión, hay radio, hay videos, hay folletos ilustrados, cuentos, ¿sí? Hay canciones, hay títeres, hay videos, hay de todo, fiestas, de todo. Utilicen todos esos medios para llegar y procuren que cuando vayan a divulgar esto, que no solamente sean los padres de familia los que estén interesados, no, ahí muchos están interesados. Mucha gente que está estudiando algunos temas sobre eso les interesa, los políticos les interesa, a algunos que les interese sobre la cuestión de la escuela les interesa también. No, es que hay muchos sectores que están interesados en esos temas. Lo que pasa es que, bueno, como no se divulgan casi, porque creemos que eso es incumbencia única de la escuela donde estamos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es convertir lo local en algo más grande. Eso es fundamental porque se enriquecería y sobre todo ustedes vayan, todas esas experiencias que vayan adquiriendo, guárdenla, distribúyanla, tenganla presente siempre, divulguenla, tengan sus archivos, tengan su archivo sobre todos estos temas y ese archivo pues pónganlo a disposición de todo el que le interese estos archivos, ¿sí? Entonces allí es fundamental y a ustedes, ¿sí? Cuando terminen su maestría o cuando ya tengan otras posibilidades, esa información les va a ser de muchísima utilidad. No voten esas libretas de campo, no voten esos apuntes que están construyendo.
tengan todo como bien ordenadito, ¿sí? Y esa es una información valiosa, ya les digo, y escriban libros, y escriban cartillas, y escriban podcast, creo que así se pronuncia esto. Hagan de todo eso, conviertan a ver, ¿sí? Lo que sepan de rancheras, hagan rancheras con esto, hagan fiesta, hagan música, hagan lo que quieran ustedes, pero hagan algo, ¿sí? Empiecen a crear, busquen con todas estas cosas que está pasando allí, con esos temas que ustedes cojan. Lo primero que tienen que es la creatividad. Hay que crear, no podemos hacer siempre lo mismo que hacen otros, no, tenemos que inventar. Nosotros tenemos esas capacidades, inventen, creen, no importa cómo salga, porque las cosas tienen que salir así, no siempre salen muy buenas, nos equivocamos, cometimos errores, todo eso es cierto, pero no le teman a eso, ¿sí? No le teman a eso, divulguen, muestren, que le critiquen, que no le critiquen, que lo tengan, todo eso es un proceso que en la medida que uno le van diciendo todas estas cosas, uno va mejorando, uno va sintiéndose mucho mejor y estoy seguro que eso le conviene a todos. Entonces, creatividad, por favor, es fundamental, creatividad. Oye, ustedes, veo que son jóvenes todas, ¿sí? Tienen un mundo abiertico y ahora en esta situación en que estamos viviendo necesitamos todas estas experiencias. Entonces, bueno, que de México salgan estas propuestas, ¿oyeron? Ustedes tienen la Virgen de Guadalupe, bueno, yo también soy fervor de la Virgen de Guadalupe, la vez que estuve allá, visité todas esas cosas. Entonces, bueno, hagamos todo eso, ¿sí? Y resulta que nosotros tenemos mucho de México. Nosotros, cuando nosotros éramos más jóvenes, todas las películas rancheras, las películas de Tony Aguilar, de Pedro Infante, y había uno, Jorge Negrete, ¿no? El mismo apellido y todas esas cosas. Jorge Negrete es un personaje indiscutiblemente ya. María Bonita, ¿quién es el que canta la María Bonita? ¿Cómo es el autor? ¿Cómo no? Se me olvida. Agustín Lara. Agustín Lara. Esa canción yo la oigo todas las veces que sea posible porque es muy hermosa, ¿no? Claro, no tanto como María Bonita, pero es hermosa también. Bueno, entonces, yo no sé si tenemos más tiempo o qué, pero ustedes dirán. No, adelante, interesante todo lo que está comentando. ¿Y no tienen alguna pregunta? Sí, me llamó mucho la atención ahorita al inicio de su argumento, cuando hablaba de la autonomía. Suena interesante, pero aquí la pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar esa autonomía dentro de los centros escolares? Porque si bien pues estamos a expensas de lo que marca la autoridad educativa. Entonces, me llamó mucho la atención cuando usted menciona eso de la autonomía, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo podemos llegar a esa autonomía? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Ahora mismo se está discutiendo en Colombia, con motivo no solamente de la pandemia lo que ha hecho es como mostrar más esa cantidad de propuestas que hay sobre la educación rural y la educación popular. Educación rural. ¿Por qué? Porque lo rural tiene mucha diferencia con lo urbano, ¿sí? Entonces, obviamente, la educación no puede ser lo mismo, ¿sí? Tiene que ser diferente. Y la educación urbana y rural, ¿sí?, de los sectores populares tiene también que resolver muchos asuntos, tiene que ver muchos temas que no se contemplan en los otros. Entonces, por lo menos estamos discutiendo acá la educación rural, que no hay cómo comunicarse, que no hay tablet, que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay... Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Entonces nos quedamos quietos o qué? No, tenemos que inventar y tenemos que buscar la manera de ir dotando a todas esas poblaciones que no tienen esos medios, pues para que lo tengan, para que puedan cumplir mejor su papel, ¿no? Y para que puedan enterarse de todo lo que esto significa. Ahí, solamente en eso ya tienen unos propósitos. Segundo, entonces, entonces, ¿cómo hace el profesor que no estaba acostumbrado a eso, sino su presencia iba allá, dictaba la clase, pero ahora no puede ir allá, ahora no puede estar con los estudiantes? Entonces, que manda una guía, que manda unas cosas, allá se las copian, allá los estudiantes y que las responden, los estudiantes entonces
algunos padres pueden ayudarle, la mayoría no pueden ayudarle porque no conocen de esos temas, no conocen todas esas cosas. Muchos no saben leer ni escribir, muchos no dominan esos temas. Imagínense allí, si se ponen ustedes a pensar cuántos problemas no hay allí, muchos. Y entonces ahí, ¿qué va a hacer el profesor? ¿Qué tiene? Aunque la Secretaría de Educación dicen que están haciendo cosas, pero obviamente no van a alcanzar a hacer todo, ¿no? Entonces viene la intervención del profesor. ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hace? ¿Se acomoda entonces? No, si no me llegaron la guía, yo no hago nada. No, no, que él tiene como una responsabilidad, no solamente con el gobierno, no solamente quien lo contrató, sino tiene un compromiso con la comunidad donde él está, un compromiso con esos estudiantes, con esas familias y con esos sectores. Ahí es donde se tiene que definir entonces qué puedo hacer yo en esas circunstancias, ¿ya? En este momento, bueno, los indígenas, que también tienen un modo muy particular de vida, que también tienen dificultades para hacerlo, las comunidades afro, los emigrantes, ¿sí? Los migrantes que también llegan, ¿sí? Llegan también, y aquí tenemos en este momento, ahí con Venezuela, tenemos 1,5 millones de venezolanos que están en Colombia. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que atenderlos como migrantes que son, hay que atenderlos. Tienen unos derechos, ¿sí? Reconocidos internacionalmente que hay que atender. ¿Cómo se puede hacer eso allí? ¿Qué tipo de educación se puede implementar? Todos son una cantidad de discusiones sumamente importantes que uno ve. Entonces, donde yo hablo, bueno, sí, ¿la autonomía cuál es? La autonomía es cantidad a unas condiciones tan particulares en donde el Estado no puede o no quiere satisfacer plenamente, ahí viene la autonomía, ¿sí? Ahí interviene la autonomía, porque es un espacio en donde no interviene ni el Estado, ¿sí? Ni interviene ningún otro, entonces apenas tienen cupo son ustedes. Y ustedes entonces me imagino que no se quedan quietos, ni se quedan mudos y ciegos, sino que por el contrario tienen que también proponer, tienen que decir algo, ¿sí? Y ahí es donde viene entonces, a eso yo me refiero a la autonomía esa forzada, si se quiere, una limitada, restringida, llámenle como ustedes quieran. Lo importante es que eso oculta, ¿sí? Así, la imposibilidad de hacer cosas oculta por lo menos todo lo que uno puede hacer con esa comunidad, que son muchísimas cosas que pueden hacer. Y si ellos están de acuerdo, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad, porque hay comunidades que están muy pendientes de cómo el profesor está enseñando, de qué les está enseñando. Bueno, ahí tienen también un grupo de gente, ¿sí? Que pueden intervenir en los procesos que ustedes quieran adelantar. Oye, Víctor, en tu opinión, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que ha tenido la investigación-acción participativa de cuando ustedes la iniciaron con Falsborda hace 50 años y lo que es hoy en día? Muy bien, bueno, nosotros comenzamos apoyando, junto con los campesinos, las luchas que estaban librando por la tierra. Es decir, lo que nosotros queríamos era ayudar a que esas luchas fuesen eficaces. Es decir, que culminaran con algo positivo para los campesinos, ¿no? Con nuevas leyes, con nuevas disposiciones, con el otorgamiento de tierra, con el reconocimiento de ocupaciones que ya tenían ellos hace muchos años, con la participación ya de propuestas, de iniciativas, de inversiones, ¿sí? Que se podían hacer. Eso es lo que nosotros queríamos, ¿sí? Pero indiscutiblemente, hasta ahí, bueno, terminó ese proceso, pero a partir de ahí nosotros empezamos a meternos con otros sectores, ¿sí? Sectores ya de pobladores, sectores de acciones comunales, nos metimos en educación, nos metimos en comunicaciones, nos metimos en la parte de artística, ¿sí? En salud, hay grupos que se han metido en salud, en fin, distintos grupos en distintos lugares del país comenzaron a trabajar la investigación, acción participativa de acuerdo con el interés que tenían, de acuerdo con sus profesiones, con sus intereses, con sus necesidades, y por eso tenemos acá en Colombia pues grupos de distintas, ahora está trabajando, hay uno incluso que está muy importante que es el de educación, que está trabajando en educación. Si les interesa, yo voy a tratar de ponerlos en contacto con ustedes y se llamen, imagínense cómo se llama, diálogos, porque tienen, esa es otra cosa, miren, eviten esos nombres rimbombantes así, que le ponemos a las cosas unos nombres, bueno, una cosa que como para asustar muchas veces, carajo, esto es la ciencia ya de último modelo, ¿no? Esto le pusieron diálogo entre la rana y la icotea. Un grupo de educadores, investigadores, sí, pusieron esos nombres.
agradable, bonito. ¿Por qué pusieron la rana? Y eso, hombre, porque hay gente del interior del país, hay gente de la costa. Cogieron como símbolo de lo del interior del país la rana y cogieron como símbolo de acá de la costa, cogieron la icotea. Entonces se llama así, ¿sí? Diálogos entre entre la rana y la icotea. Y allí se está discutiendo, ¿qué está discutiendo ahora? Por lo menos la educación esa, la educación que se da en la parte rural. La última que se vio fue la educación en las zonas fronterizas, en la parte de Colombia con Venezuela, donde están llegando todos estos migrantes, en donde hay necesidad de ver cómo se puede hacer ahí educación, cómo se pueden impulsar todas esas cosas. Hay otro que se trabaja con Brasil, en la Amazonía, que también debe tener sus particularidades, con Ecuador, con Quito. Ustedes también tienen allí, limitan con otros países que tienen también sus cosas, ¿no? Ustedes también todo eso, cómo son esos estados, esas poblaciones fronterizas, en donde intervienen de lado y lado, tiene que ver una cosa diferente, ¿no? No puede ser como se da en otros lugares. Entonces vean ustedes que hay todo eso. Entonces ellos empezaron a trabajar eso, la paz y los conflictos también. Hay un grupo allá de la universidad, de una universidad, es de México también, que ha trabajado mucho el tema del conflicto y la paz. Ya anunciaron que van a participar precisamente en los eventos de los 50 años que vamos a celebrar el próximo año. Entonces, lo que vemos es que depende de dónde están, lo que están haciendo, se han hecho esto, pero nos ha faltado muchas cosas. Nos ha faltado la divulgación, no todos divulgan lo que hacen y esto es un error. El intercambio de experiencias, porque son experiencias importantísimas, necesarias, que hay que conocer, que otros que están en eso desearían conocer porque les aportaría muchísimas cosas. Aquí no solamente tenemos que leer todo lo que viene de Estados Unidos, de Europa, que son referencias importantes, pero también tenemos que partir de lo nuestro, de lo que hemos producido, de lo que se ha hecho aquí, y tomemos eso como una referencia también importante, pero valoremos también lo que hemos realizado, valoremos también todas esas experiencias locales, ¿sí? de nuestra escuelita, de nuestra familia, de donde sea, pero donde haya conocimiento. Y lo que yo digo, el conocimiento, sea cual sea, tiene que ser útil, conocimiento útil. En eso la investigación, acción participativa es fundamental. El conocimiento es útil. El conocimiento tiene que proporcionarnos a nosotros las herramientas suficientes para solicitar, para exigir, para proponer lo que se necesita para que se mejore una comunidad determinada. ¿Sí? Si logra o no se logra, bueno, es otra cosa, pero por lo menos ese conocimiento tiene que servir para eso. Y permanentemente estamos adquiriendo información de todos los medios, de todas las experiencias. Entonces vean ustedes que a pesar de que comenzamos con el movimiento campesino, obviamente esto le interesa a toda la sociedad, y por eso que en el mundo hay muchas experiencias de investigación, acción participativa. Se han hecho ya como 13 congresos mundiales de investigación, acción participativa. Vamos a ver si el próximo año hacemos uno siquiera a nivel latinoamericano o americano, y por lo menos ya contamos con este grupo de México que nos dijo que contáramos con ellos, ¿sí? Y espero que ustedes también nos puedan acompañar. Se pueden hacer eventos. Si ustedes se relacionan allá con otros que también estén trabajando en investigación, acción participativa, que ya hay libros, hay muchos libros sobre esto, ¿sí? Bueno, Eduardo tiene ahí los archivos nuestros que puede de pronto ser utilizado por ustedes, les pueda servir. Todo eso son unas informaciones que ustedes debieran tener, pues, y mirar ahí lo que les interese, ¿no? Pero es fundamental todo esto. Entonces, es donde haya la necesidad de mejorar algo, donde haya un grupo interesado en averiguar antecedentes, la situación actual, cómo viven, cómo están, qué quieren, qué proponen, ¿sí? Algo para mejorar ahora que tenemos la pobreza, cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, la cuestión familiar, que eso se le ha prestado poca atención, los cambios que ha habido en la familia son extraordinarios. La cuestión de, ahora que se habla tanto de izquierda, de derecha, de centro, de grupos armados ilegales, de corrupción, de tantas cosas, ¿eh? De ordenamiento territorial, de tantas cosas, para hablando en términos así generales, pero que también particularmente hay una serie
de temas importantísimos en cada lugar, en cada parte, ¿sí? Entonces es necesario como eso, y necesitamos también saber más de la gente, de nosotros mismos como tal. En este momento nosotros estamos aplicando todos estos conceptos yo por lo menos lo aplico en la Universidad del Sinú, donde soy profesor. Entonces, y allí pues también damos a los estudiantes que presenten sus trabajos, sus actividades como ellos quieran, en el formato que deseen. Lo importante es que sea bueno, que se entienda, ¿sí? Que sirva, que sea útil, ¿sí? Que proporcione elementos para que otro, sea cualquiera, lo pueda mirar y servirle para emprender algunas tareas importantes para la comunidad y para la familia y para la persona. En esto tenemos que hablar de nosotros, el interés nuestro, el interés familiar y el interés comunitario, ¿sí? Tenemos que unir esos tres aspectos y yo creo que uniendo todos los tres podemos hacer una gran labor. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace o cuáles son los elementos que debe tener un informe parcial sobre esta investigación-acción? A nivel, yo te hablo a nivel departamento, allá en Colombia, a nivel estado aquí en México. ¿Cómo hacer? ¿Qué elementos no debo dejar fuera para rendir un informe parcial de actividades que se han venido desarrollando durante 3 años? Bueno, 3 años es bastante, ¿no? Y sí. Me imagino que tienen muchas cosas, ¿sí? Así. Entonces, bueno, tú tienes que evaluar ahí prácticamente qué te exigen a ti. Eso lo vas a presentar a alguna autoridad del Estado, alguna autoridad del país. Sí. Bueno, sí, a nivel departamento sería en Colombia. Eso, entonces, me imagino que hay unas reglas, que hay una forma de hacerlo, ¿sí? Que hay muchas cosas. Entonces, acá también, ¿no? Acá los profesores, para que sean reconocidos, que sea en revistas indexadas, que sea en esto, que tiene que reunirse de esta manera, en este formato. En fin, bueno, lo primero sería eso, ¿no? Lo que exigen allá, lo que exigen allá. Pero si a ti te dan la oportunidad de presentar unas cosas que aunque no estén reconocidas, ¿sí? Tú lo puedes hacer, pues lo puedes hacer perfectamente. Ahora, hay una posibilidad. Tú puedes hacer ese formato para el Estado y puedes hacer, ya con toda la información que tú tienes disponible, tú puedes hacer entonces folletos, puedes hacer videos, puedes hacer fotografías, puedes hacer canciones, puedes hacer libros, puedes hacer cartillas, puedes hacer mil cosas ya de tu cuenta. Y me imagino que tienes una gran cantidad de información que te permite eso. Y ahora, nosotros hablamos también de niveles. ¿A qué niveles? ¿Qué entendemos nosotros por niveles en la comunicación? Entendemos que en una comunidad, que nosotros por lo menos, si hay gente en esa comunidad que sabe que estamos haciendo ese trabajo y que tiene el derecho a saber qué pasó con ese trabajo. Entonces, tú tienes también una obligación de darle a conocer a ese sector, a ese grupo, ¿sí? Los resultados de tu investigación. Si dicen, no, pero ellos no saben leer ni escribir. Bueno, ¿y qué pasa? Si no saben leer ni escribir, ¿no hay otro medio? ¿No están las canciones? ¿No están las fotografías? ¿No están los videos? ¿No están los informes de prensa? ¿No están los informes de radio? ¿No están cosas para televisión? ¿No está esto? ¿No está lo otro? Hay mil cosas, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que hacer es valerte, ¿sí? Si es si van a hacer esto en una familia campesina, ¿sí? Que no tienen tales oportunidades, bueno, se busca el medio apropiado para que ellos lo tengan. Cassette, tú puedes hacer eso, lo puedes divulgar de muchas maneras. Puedes grabar, puedes tener una grabación y entregárselo a la familia, y esa familia cuando los vaya a oír pone una grabadora, tiene ahí, si tiene su computadora, ¿sí? pone ahí la memoria y tiene toda esa información, ¿sí? No necesariamente tiene que ser escrita, sino que puede ser, y sobre todo, si es audio y visual, sería sumamente importante, porque la gente, tú sabes lo que es leerse 200, 300, 400 páginas de un trabajo, por muy bueno que sea, es difícil, ¿no? No todos pues, lo van a leer, ni mucho menos, ¿sí? Allá los intelectuales, los interesados lo pueden hacer, pero si a nosotros nos interesa llegar también a todos los sectores, nos interesa que los sectores también se apropien de esa información, los medios de comunicación. Entonces tenemos que hacer esas actividades
con el medio de acercarnos, sea cual sea, pero que llegue a la gente. Lo que a nosotros nos interesa es que esa información llegue, la tengan en cuenta, y que esa información puede ser en folleticos, puede ser en unos pasquines, puede ser en volante, como tú quieras. Es que ya te digo, uno lo que tiene que hacer es muy creativo para hacerle llegar los resultados de una investigación a determinada, en que la entienda. Obviamente, si tú vas a escribir para las otras universidades que lo van a consultar, ya agencias del Estado, políticos, etcétera, obviamente que eso tiene un lenguaje que ellos entienden, ¿sí? Pero tú eso no se lo vas a presentar por lo menos a unos pobladores, de ninguna manera, no lo van a entender, ¿sí? Pero sí le puedes hacer algo que ellos lo entiendan perfectamente. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de eso, la diversidad en eso, en los medios de comunicación, en los medios, en los niveles eso que tú debes tener para dar a conocer tus cosas. Ahora mismito, no sé si ustedes han oído hablar de Joan Rapaport, la antropóloga esta norteamericana, ¿no? Bueno, Joan Rapaport, ¿qué ha hecho? Joan Rapaport hace 10 años ha venido a estudiar cómo fue eso de la investigación acción participativa. 10 años. Vio los folletos ilustrados que nosotros hicimos en determinados años. Y ella terminó ya su trabajo. Hizo un folleto ilustrado, ¿sí? Ilustrado, o sea, con dibujos, ¿sí? En donde narra todo eso, cómo fue lo que ella hizo. Entonces está en dos niveles, el libro y está el folleto ilustrado. Lo mismo se puede hacer en todas partes. Ustedes pueden publicar el libro para la Secretaría de Educación, para los intelectuales, para los otros profesores, pero también deben pensar en que hay otros sectores que también les interesa lo que ustedes investigaron, lo que ustedes tienen, los padres de familia, los estudiantes, otros profesores del mismo estado, de la misma localidad, les interesa eso, pero ya te digo que lo pueden escuchar, que lo puedan ver. Hay que ir, los niños, nosotros hicimos muchas cosas para niños, porque los niños jugaron un papel importante en esta lucha. ¿Sí? Entonces con los niños teníamos también fotografía, dibujos, cartillas, todo eso tuvimos que hacerlo. ¿Sí? Y había escritores, canciones. Aquí una de las músicas importantes aquí en Colombia es el vallenato. Y uno de la gente nuestra tenía su grupo vallenato y tenía canciones de la lucha campesina en vallenato. ¿Sí? Y otros escritores como David Sánchez Juliao, experto en esto de los relatos, también tenía, que eso era hablado, ¿sí? Hablado, el relato hablado. Entonces, uno tiene 1000 oportunidades. Ustedes tienen allá también 1000 oportunidades para dar a conocer los resultados de los trabajos que realicen. Así que no puede haber ninguna excusa en que yo apenas me contente con publicar el libro, ¿sí? Primero el informe, ¿no? Ahora, muchas veces no se publica, ¿sí? Ahora, si lo tenemos también ya, si no tenemos el dinero para sacar tantas ediciones y tantas cosas, bueno, utilicen esto, utilicen el internet y divulguen eso para todas partes. Nosotros estamos haciendo nuestro archivo y todo lo que producimos, lo hacemos virtual y mandamos eso y tenemos una base de datos bastante grande, ¿sí? Y eso porque, bueno, no tenemos para sacar, uno alcanzará a sacar, ¿cuánto? 300, 500 libros máximo, 600, 700, porque uno no es ese autor que le saquen las editoriales 10.000, 100.000, no, pero por lo menos nosotros pues allí lo que vemos es que si bien podemos publicarlo, pero no nos contentemos con eso, porque las ediciones en nuestros libros son muy cortas, no tiene tantas ediciones. Entonces, pero sí podemos valernos de los medios que estamos utilizando en este momento. Entonces, eso es importante, ¿oyeron? Que tienen que dar a conocer y compartir, sería la palabra mejor, compartir con los otros sectores que también participaron de esa investigación, ¿sí? Pues también que ellos también se apropien de eso. Que si no pueden tener el libro, pues por lo menos que tengan un cassette, que tengan una memoria, que tengan una cartilla, que tengan unas fotografías, que tengan algo así en donde esté ese trabajo, ¿sí? Pero que como una manera de indicar que ellos estuvieron allí presentes y que se está hablando de algo que a ellos les corresponde y que les debe interesar. Doctor, una pregunta.
Hay una palabra que me hace, pues me llama mucho la atención en algunos textos que he revisado hasta el momento, que es que el investigador es un investigador sentipensante. Ahorita lo que nos comenta de que debemos de divulgar nuestra información, nuestra investigación con los diferentes medios de las personas, de las poblaciones y abarcar como que más territorio, más gente, está enfocado como que en esta palabra, bueno, en que nosotros nos pongamos como que en los zapatos de las demás personas, o a qué se enfoca. ¿Hay algo más aparte de esto que influya en que el investigador sea investigador sentipensante? Bueno, aquí te quiero aclarar varias cosas. Sí, por favor. Primero, si nosotros queremos, la propuesta nuestra es para modificar algo, ¿no? Por lo menos, cojamos el caso de la violencia simbólica. Queremos modificar algo, ¿sí? Ahora, eso no lo va a hacer el investigador solo, el escritor solo. Indiscutiblemente que no, ¿no? Entonces, por eso es que necesita otros sectores, otros grupos que les interese ese tema, que les interese y que están de acuerdo con ese cambio. Porque nosotros podemos tener unas ideas, pero si los otros a quienes va dirigido esto no están de acuerdo, obviamente que eso no se realiza, ¿sí? En la comunidad tú vas a encontrar también, bueno, allá habrá, me imagino, con organizaciones sociales populares, ¿sí? Que tienen sus propuestas, que tienen sus cosas. Incluso algunas hasta le habrán pedido a los investigadores que le colaboren para hacer algún trabajo, alguna cosa. Entonces necesitamos, uno, esto de la investigación. Para la investigación, acción participativa, no es un asunto que incumba únicamente al investigador. El investigador tuvo que valerse de experiencias, de medios, de enseñanzas, ¿sí? Que provienen de otro. El investigador tiene que saber que si él quiere modificar, a menos que él no le interese eso de la modificación, él lo que quiere es publicar eso y punto ya. No, así no es. La investigación y acción participativa no tiene eso. La investigación y acción participativa tiene que compartir ese deseo, esa voluntad, esa decisión, ¿sí? Como para que las cosas se transformen y se mejoren. Entonces, en ese sentido, necesita obviamente de los otros, obligatoriamente necesita eso. Así que eso no puede ser labor únicamente de un investigador solo por allá, que ha tenido necesidad de hacer entrevistas, de buscar otros libros, y él se da cuenta que él solo no podría hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pero así hay algunos, no vaya a creer, así hay algunos, ¿sí? Entonces lo que necesitamos son aquellos que tengan esa otra mentalidad, ¿no? Bueno, esa por una parte. Lo de sentipensante que es, bueno, generalmente, yo no digo de todo, pero uno ve en las ciencias sociales, estoy hablando de ciencias sociales, en las ciencias sociales que ve uno, que tú hablas allí de educación, de economía, del campo, de los indígenas, de la ranchera, para poner, de los cantantes, tú hablas de todas esas cosas, ¿sí? Pero se ve más que todo, o desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digamos, si es ya de político, ¿sí? Desde el punto de vista de paz, desde el punto de vista del Estado, ¿sí? Pero allí que te hablen a ti de qué sienten, cómo viven los pobres de cualquier sector, ¿sí? Cómo se alimentan, cómo buscan sus cosas, qué sienten, cómo se enamoran, ¿sí? Los hijos, cómo los crían, ¿sí? Sus canciones, sus alegrías, qué sienten ante un atardecer, un anochecer, un lluvasco fuerte, un conflicto, una violencia, la muerte violenta de alguien, ¿sí? Ese sentimiento, esa emoción, ¿sí? Todo lo que eso significa, es raro encontrarlo en los textos comunes y corrientes, ¿sí? La IAT, la investigación acción participativa, tiene mucho con la cultura. Ustedes que tienen tanto la cuestión de los muertos, ¿sí? La cuestión de los muertos y de cualquier otras cosas que hay, ¿sí? Ahí lo que uno ve, las madres martirizadas, los niños violados, que tenemos 1000 argumentos también para pensar en todo ese dolor, toda esa tragedia, cuando es verano, cuando es invierno. Ahora ustedes que en la parte norte están inundadas, están llenas de hielo y todas esas cosas con Estados Unidos, en fin, toda esa cantidad de cosas que ustedes tienen. ¿Se siente, lo sienten? ¿Lo tienen en cuenta? ¿Saben cómo se siente el pobre que no pueda comer todo el día, ¿sí? Que no tiene oportunidades? El niño que no puede ir a la escuela, ¿sí? Toda esa cantidad de cosas
¿Dónde la metemos, no? ¿Dónde? Y por eso que necesitamos que el investigador nuestro se meta a ese mundo, ¿no? Ese mundo personal, individual, humano, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos con todo esto. Eso, que descifremos el espíritu, las ansias, ¿sí? La humanidad de la gente, que no solamente lo veamos como peón, como trabajador, como productor, ¿sí? Sino que lo veamos como es, como un ser que siente, que sufre, que llora, que goza, que ama, ¿sí? Todo eso es sentipensante y necesitamos eso, ¿sí? Que el investigador sea así, lo sienta así, porque así vive la gente, mucha gente con la que nosotros trabajamos. Eso es sentipensante. Muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Además de agradecer la elocuencia, es la mejor forma, pues, de convocarnos. Quisiera preguntar, nos hablaba del aniversario que están por celebrar. ¿En qué fecha están programando este evento? Nos interesaría mucho poder participar con ustedes y poder compartir nuestras experiencias. Muy bien, bueno. Cuando Orlando Fals llegó a Montería, fue en el mes de marzo de 1972. Posiblemente si no alcanzamos a hacerlo en el mes de marzo, lo hagamos en ese semestre, ¿no? Pues en abril, junio, estamos pensando que no, en lo posible que no pase del primer semestre, ¿no? En lo posible. Pero si no tenemos, bueno, lo hacemos, total es que sea en el año 22 que podemos realizarlo, ¿no? Estamos en esto promoviendo eso, hablando con grupos de distintos lugares, de México, de Brasil, que hay mucha experiencia en ese sentido, de Argentina, ¿sí? De Ecuador, en fin, de varios países, Estados Unidos, que tiene también bastante trabajo en eso, ¿no? Entonces, estamos viendo a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Ahora, lo que nosotros queremos también es que no hagamos un solo evento, ¿no? Sino que hagamos en cada lugar, en lo posible, se hagan estos eventos locales. Hombre, aquellas experiencias, vamos a compartirlas, locales, regionales, nacionales, ¿sí? Que sea de todo tipo, que tengamos la oportunidad que no hemos tenido muchas veces de intercambiar experiencia, de conocernos, de saber cómo podemos trabajar mejor, cómo nos apoyamos, aquel que tenga experiencia que se vaya para allá y les ayude, ¿sí? Es como hermanamos más esta experiencia, porque la necesitamos, porque lo notamos es que, bueno, queremos hacer muchas cosas, pero como no tenemos nosotros todo el poder, ¿sí? No hacemos leyes, no tenemos dinero así para grandes obras, pues tenemos que valernos de otra cantidad de gente también, otras autoridades que sean más conscientes para ver cómo nos juntamos y hacemos las cosas mejor, ¿no? Entonces, en eso, por ahora sí queremos es que divulguemos, busquemos contacto, creamos grupos ahí por WhatsApp, por internet, como sea, pero que nos estemos comunicando permanentemente, por ahora, y que vayan surgiendo ideas, ¿no? Nosotros ahí en la convocatoria de los 50 años ponemos como 3 preguntas, pero eso no son obligatorias, ¿no? Pusimos una por lo menos de que hagamos una evaluación de estos 50 años, o de si alguien tiene 10 años y está trabajando eso, bueno, que evalúen, ¿no? Evalúen su experiencia. La segunda es qué hacemos ante esta situación que tenemos en la actualidad. Y la tercera es esto de la metodología y de la concepción de investigación. ¿A dónde va a ir? ¿Para dónde va? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto, no? Esas son, pero ahí obviamente que caben muchas más preguntas, muchas más inquietudes. Y me gustaría mucho que ustedes estén. Voy a leer, Víctor, un mensaje que te mandaron acá en el chat y es Natalia Santana. Dice, estoy a punto de llorar, puntos suspensivos, así me pasó con mi investigación. Sentimos parte de la investigación, ser parte de ella. Su nombre
lo dice investigación, acción participativa, no solo observamos, interpretamos, nos ponemos en los zapatos del otro. Bastante claro el tema, muchas gracias, Víctor. Aprovecho, Víctor, para decirte otra cosa. Jan Rapaport es poco conocida en México. Las escuelas de antropología, que hay muchísimas en México, y que además es una antropología muy potente a nivel mundial, la antropología mexicana, pero poco se conoce, poco se estudia a Rapaport. Es más bien muy conocida en Sudamérica, pero hay algo importante de ella, porque pues además ha hecho mucha investigación en Colombia también, pero una de las cosas importantísimas de ella que vale la pena que todos leamos, conozcamos y todo, es la epistemología que llama ella de la etnografía colaborativa. Sí. Es una forma muy distinta, es una ruptura con la etnografía clásica, con la etnografía vertical, con la etnografía autoritaria, que de La Paz decimos la etnografía violenta, y es muy importante Jan Rapaport. Y la pregunta es, ¿qué día es en el que va a presentar Jan Rapaport el libro, la investigación sobre Fals Borda? Porque en realidad lo que ella hizo en los 10 años que comentas de investigación, hizo 10 años de investigación sobre la investigación de Fals Borda. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, va a ser el 12 de marzo. Yo te voy a mandar el link. Perfecto. Yo les mando el link para que ustedes lo tengan allá y ojalá se contacten también, ¿no? Listo, muy bien. Va a ser importantísimo eso, va a ser importantísimo. Yo creo que es necesario. Y les cuento una cosa, Joan no hablaba prácticamente de investigación, ella hablaba de investigación colaborativa, ¿no? Entonces, bueno, ella viene a Montería, discutimos mucho, hablamos mucho, bueno, nos tuvimos que meter en todas esas cosas y ya después, bueno, ya lo entendió, entonces, bueno, voy a escribir sobre estas cosas y ya he escrito y me parece que es un buen trabajo. Ahí está la recogida buena parte de la historia de la investigación acción participativa y está acompañada pues del folleto con ilustraciones también muy importante, ¿sí? Porque eso lo puede leer mucha gente, ¿no? Aquel que no puede entender el libro, pues el libro está escrito en un nivel muy sencillo también, que esa es otra cosa que tiene la investigación acción participativa. La investigación acción participativa es como un relato, ¿sí? La investigación acción no son cosas que únicamente puede leer fulanito de tal, el que tenga un doctorado, una maestría, una especialización. No, cualquiera. Es como los periódicos lo lee todo el mundo, ¿no? Entonces un lenguaje pues adecuado, ¿sí? Fluido, bonito, literario. La mejor manera que hay, nosotros recomendamos mucho, es que ojalá los relatos que se escriban sean así, fluidos, literarios. Escriban como Pedro Páramo, ¿sí? Escriban como él, ¿sí? Sería formidable, así, sencillez, con esa sencillez tan bonita, tan agradable, que se entienda. Ahora, no solamente que lo vayan a entender allá, sino que lo entienda ya todo el pueblo de México, ¿no? En lo posible, ¿no? Entonces, eso también es fundamental. No se contenten que entre más palabras pongan así, para que, es que la universidad, y tenemos que decir esto, las universidades escriben es para, no todas, para sí mismas. Para sí mismas. Ella casi no le interesa llegar a este sector, llegar al otro, no. Hay que lo entiendan y las revistas indexadas y los grupos esos que califican a las universidades, que también ellos lo entiendan perfectamente, ¿no? Pero hay los otros, que es la mayoría, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los ignoramos? ¿Los desechamos? ¿No le prestamos atención? Bueno, entonces, démosle para ellos, pero también hagamos para acá, para los otros, ¿no? Que creo yo que es el mecanismo más justo que hay por parte de la investigación acción participativa, porque nosotros teníamos esos niveles. El nivel 3, que era el nivel para intelectuales, para académicos, pero había el nivel 2, que era para personal media, y nivel 1, que era para los que no sabían leer ni escribir. Entonces teníamos esos niveles. Bueno, voy a leer un mensaje que te envía, que coloca en el chat Verónica González y dice: nos contagia y nos alienta su emoción y su pasión. Muchas gracias. Si hay alguna... sí, te escuchamos, Víctor, perdón. Yo no me excuso porque a veces yo termino llorando. Yo soy un llorón de primera clase. Todas estas cosas, no sé si será
50 años que tengo de estar viendo todas estas cosas, si uno lo vuelve uno, el corazón se le pone delgadito y las lágrimas brotan así sin que uno se dé cuenta, cuando uno se da cuenta que está llorando. Entonces, y la pasión esa que también dicen que tengo, pues es producto de eso también, ¿no? Eso, que uno sabe la seguridad que tiene toda esta gente nuestra, ¿sí? La importancia que tiene, su valor, su resistencia. Carajo, que uno tiene, sino es como que admirarse ante todas esas cosas, ¿no? Las madres nuestras, ¿sí? Sobre todo de los estratos 1, 2 y 3, esas madres pobres, cómo se enfrentan a violencia, a necesidades, a vicios, a todo eso, carajo, y sus hijos ahí tratando de sacarlos adelante. Esto es algo encomiable, ¿no? ¿Sí? Y no sé, yo me emociono por eso. Muy bien, vamos a dar paso a un par de preguntas más o comentarios más. Si gusta alguno de los estudiantes, profesores, profesoras, con todo gusto escuchamos. Doctor, si me permite. Claro, con el mayor gusto. Bueno, reconozco la relevancia que usted nos comenta sobre hacer esta difusión de los resultados que da nuestra investigación en determinado momento, y reconozco también como las sugerencias o estrategias que podríamos implementar para darla a conocer, pero mi duda va enfocada un poco como al formato, no sé si llamarlo así, o bien los elementos fundamentales que debe de contener este informe para no dejar de lado pues el propósito, que es justamente dar a conocer los resultados de nuestra investigación. O sea, bueno, sí, o sea, ya reconozco las estrategias y empiezan a surgir ideas de cómo difundirlo, pero sí me gustaría como saber qué aspectos no perder de vista al momento de elaborarlo. Bueno, tú tienes la oportunidad de saber cuáles son los más importantes, conversando con los interesados, con los que te hayan ayudado a hacer ese trabajo. Tienes que reunirte con ellos, ¿sí? Ver cuál es lo más importante, las propuestas que hay, cómo se van a hacer y todo lo demás. Eso no puedes resolverla tú sola, ¿no? Tienes que resolverla junto con ellos y también partiendo tú también y tus compañeros, ¿sí? Del alcance que eso puede tener, que no solamente tenga un alcance local, sino que puede ser ya a nivel ya más de un estado o del país, yo no sé, eso ya ustedes tienen que evaluar perfectamente eso, porque a veces el lenguaje que utilizamos es un lenguaje que muchas veces se utiliza como para determinada región, ¿no? Entonces allí sería lo principalmente. Si es para afuera, bueno, habría que valerse de otro medio. Pero entonces lo que se necesita es saber cuáles son los aspectos que deben permanecer, quedar allí escrito. Eso es tú, tu equipo, si tienes equipo, con las comunidades, con el grupo, con los interesados en ese trabajo. Que evalúen muy bien las cosas, que vean el alcance, que vean también el lenguaje que van a utilizar. Yo acostumbro a que por favor utilicen las fotografías. Miren, las fotografías son fundamentales. Fotografías, cuadros sinópticos, que también cuando la cosa es muy complicada así, en plan, así unos cuadros ¿sí? Explicativos, que eso hace más sencillo a veces muchas explicaciones. Entonces, pueden ser dibujos, pueden ser folletos, pueden ser cuadros, pueden ser infografías, todas esas cosas, pero utilízalas bien, no para congestionar, ni para empeorar las cosas, no, sino para aclarar, que eso sea más sencillo, ¿no? Busquen siempre la sencillez. Y cuando lean un texto, un párrafo, léanlo varias veces, se entenderá, no se entenderá. Esta palabra no es. Ustedes tienen ahí mismo en el internet, pueden buscar sinónimos, ¿sí? Más claros, más precisos. O sea, procuren ser precisos en la terminología que utilicen, ¿oyeron? No se pongan a escribir porque sí, no, sino la palabra más adecuada. Incluso les recomiendo que la palabra que el pueblo mexicano la sienta más, la pronuncie más. Si hay una palabra que es nueva, obviamente que eso no le tiene ningún sentimiento a la gente, ¿no? Pero si es de allá una palabra de ustedes que utilizan con mucha frecuencia, obviamente que eso crea ya sentimiento, crea emoción, ¿no? Hablar de maíz en México, hablar de maíz por lo menos en Dinamarca, pues no es lo mismo, ¿no?
una fruta de ustedes que se va a sentir lo mismo en otra parte. No, son completamente diferentes. Uno siente el sabor, siente el gusto. Si fue agricultor quien lo sembró, quien lo recogió, quien lo hizo, quien lo desgranó, todo eso. Pero el otro allá en otra parte del mundo, que apenas se lo come, obviamente no siente lo mismo. ¿Sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando se escribe, ¿sí? Cuando se relaten las cosas, procuren no solo meter también, si es posible, el ambiente, el árbol, la fiesta. Describan las cosas. ¿Sí? Sean narradores. ¿Sí? Comiencen a narrar, ¿sí? Porque eso es agradable, ¿sí? Agradable cuando uno está leyendo ese tipo de cosas. Uno se siente uno, ¿sí? Que está llegando allí a esas cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes, con una terminología muy propia que utilizan ustedes allá, con unas expresiones también muy de ustedes, ¿sí? Por eso Pedro Páramo y el Llano en Llama, bueno, tienen una cantidad de ejemplos en ese sentido. Obviamente que ya hay la clase media, una nueva, ya se han pasado varios años, ¿sí? Pero se pueden rescatar muchas de esas palabras y se pueden poner otras ya más acordes con la situación. Tampoco es que vayamos a seguir utilizando toda esa terminología, ¿no? O sea, en determinados momentos, esa palabra, lo que decía Freire, ¿no? Serían las palabras esas, hay unas palabras que te dan a ti en el corazón y en la mente, ¿sí? Esas palabras así que te generan a ti una cantidad de cosas. Bueno, entonces ustedes tienen eso. En un texto puede aparecer de pronto una palabrita, una frase esa, y tengan la seguridad que la gente le llegue eso. La gente lo siente como tal. ¿Sí? Entonces, el empleo de esas palabras, de ese lenguaje, es importantísimo. ¿Sí? Escojan entre una palabra que le entiende muy poca gente y una palabra que esté generalizada en el país, pues obviamente utilicen la generalizada, porque eso ya les digo, la gente sabe a qué se están refiriendo, sabe qué significa eso y por lo tanto lo entiende mejor que el otro que no tiene ninguna de esas experiencias. Y está asociado a eso a muchas otras cosas, a la cultura, a la economía, a la poesía, a todo eso. Bien, dice Mari Galloso, la investigación muchas veces la veía como algo más científico, solo escuchar y leer lo que los autores han investigado. Sin embargo, ahora comprendo que tiene que ir acompañada de esa pasión y creatividad de la cual muchas veces carecemos. Escuchar al otro, así como escribir de manera que sea entendida para todos. Así es. Nosotros por lo menos, se me olvidaba decirles esto. Llegó un momento, en ese momento, en el año 1972 y años siguientes, el analfabetismo en Córdoba, el departamento donde nosotros hicimos esto, era el 80%. Y si era en el campo, obviamente eran escasísimos los campesinos que sabían leer y escribir. Entonces, ¿de qué tuvimos que valernos? Tuvimos que buscar la manera, bueno, primero la radio, la prensa, la televisión, los folletos ilustrados, todas esas cosas, pero también teníamos que facilitar la lectura. Para aquellos que sabían medio leer y escribir, tenían que leerse lo otro. Entonces, tuvimos que aprender a escribir para leer en voz alta. O sea, para facilitarle la labor a aquellos que iban a leer, nosotros tuvimos que aprender mucho cómo se escribe para leerse en voz alta. Porque es diferente escribir para uno mismo, que uno sea quien lo entienda, o escribir para otros. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado y por eso es que cuando nosotros escribimos, repetimos y buscamos a alguien que nos lea, a ver cómo lo hace, la entonación, ¿sí? La entonación, el empleo de la coma, el empleo del punto, ¿sí? Que todo sea así, las interacciones, las admiraciones, las preguntas, todo eso, sí, evaluarlas muy bien, porque es una conversación. Lo que nosotros queremos cuando escribimos es que sea una conversación, como si tú estuvieses conversando con una persona, ¿sí? Y tú le pones ese ánimo y todo eso. Ahí lo que nos faltaría sería, tú sabes, cuando uno habla, y ustedes se pueden observar perfectamente, el movimiento de las manos es una cosa extraordinaria, ¿sí? Cómo te mueve, los gestos que hacen, la boca, los ojos, inventas cosas, dices cosas, bueno, te mueve de mil maneras, ¿no?
Eso es propio de nosotros los latinoamericanos, ¿no? Nos expresamos con el cuerpo, nos expresamos con los ojos, ¿sí? Y ponemos gestos, hacemos mil cosas. Entonces, eso es esa comunicación agradable, ¿sí? Que la palabra puede jugar apenas un porcentaje para que tú le entiendas. El otro se lo pone el cuerpo, se lo ponen los ojos, se lo ponen los gestos que tú haces, ¿sí? Entonces, eso también necesitamos eso, que cuando se vaya a escribir, ojalá se lea y con toda la de la ley, el punto, la coma, el punto y coma, ¿sí? Por eso es importante la cuestión del lenguaje, saber todos estos signos de puntuación, porque solamente así se puede leer como es debido, ¿no? Y entonces, para nosotros, cuando escribíamos y ya nos acostumbramos, después nos acostumbramos a escribir así, yo todavía pongo a alguien así que me lea, a ver, y ahí voy descubriendo, eso no cae, eso no tiene entonación, eso no es fluidez, esa palabra rompe todo el conjunto de lo que viene atrás. No, busquemos, y empezamos a buscar por todas partes, diccionario, tengamos el diccionario a la mano, ¿sí? Ahí, bueno, ya no a la mano, ya busquemos en internet el significado y vamos buscando, a veces hay sinónimos, 10, 20, 30 sinónimos, lo más adecuado, lo que mejor caiga, lo que mejor entonación tenga, ¿sí? Entonces, vean que todo eso es con el único fin de que eso que nosotros escribamos o digamos, guste, llegue, se entienda y sobre todo entusiasme y gane adeptos para lo que queremos. En el fondo es eso, ¿sí? Lo que queremos. O sea, busquemos todos los medios posibles para que nuestro verbo, nuestra palabra, como dicen los indígenas, camine. Vamos a soltar a caminar. Que la palabra camine, que la palabra ande, que la palabra se meta en los oídos, que la palabra se saboree como algo, ¿sí? Que tiene sabor, recuerdos, todas esas cosas. O por el contrario, que cree desasosiego, que cree ansiedad. Todo eso tiene el lenguaje. Y eso ustedes tienen que evaluarlo también cuando escriban y cuando estén trabajando con estas comunidades de nosotros y de ustedes también. Víctor, dice Ángel Solís en el chat, coloca un mensaje y dice, en la maestría alguien me hizo saber atinadamente que aún la psicología no me alcanzaría para comprender en sí misma la esencia del ser humano. Ha sido finalmente el trabajo de Fals Borda por quien comprendo el verdadero ser humano hoy. Defiendo con gusto mi trabajo de investigación, el cual está sustentado en el enfoque mayúsculas sentipensante, a través del sentir y del pensar, que a lo largo de 2 años, paréntesis, una labor nada fácil por cierto, logré rescatar de mis alumnos y compañeros profesores hechas palabras a partir de sus propias voces. Gracias, doctor, por enriquecer y promover creativa y humanamente la labor de la investigación sentipensante. Bueno, es que hay muchos ejemplos, Eduardo, y como le digo a ustedes, compañeras, amigas, hermosas mujeres, o todos esos 4 o 5 epítetos. Hay muchos ejemplos, efectivamente, de que se está aplicando el sentido de la investigación acción participativa, ¿no? Humano, sencillo, que habla de lo que somos, de lo que queremos, de lo que buscamos. Eso es lo que prácticamente nosotros estamos buscando con eso. Y en lo que podamos seguir colaborando con ustedes, cuenten con nosotros, ¿oyeron? Estamos a su disposición. Perdón, muchas gracias. Cerramos esto con la participación de Alma Rosa. Te escuchamos, Alma Rosa Peralta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues sin duda una mañana muy rica con esta voz tan maravillosa que nos comparte la experiencia. Y bueno, mientras escuchaba atentamente, me preguntaba yo, doctor, ¿qué pasaba por estas ideas, por estas imágenes, a través de este recorrido en el proceso de investigación, que sin duda es un camino arduo, es un camino apasionante en el mundo, en realidades concretas,
con seres de carne, hueso, mente y corazón, con historias, y me preguntaba, ¿qué pasa por su cabecita? ¿Qué experiencias, qué momentos, qué instantes, qué escenas están en su mente y en su corazón que tocan esa sensibilidad? Y que sin duda, pues tanto el proceso de investigación como educadores, pues es apasionante, sobre todo recuperar a esa persona que piensa, que habla, que es sensible, que tiene una historia y que no necesariamente es la historia que yo he recorrido y que es diferente, y en esa diferencia me ha permitido a mí ser o reconocerme a partir del otro. En esta experiencia, doctor, híjole, la indiscreción, ¿qué pasa? ¿Qué escenas pasan por su mente que tocaron esta sensibilidad y que le permitieron ser no solamente un investigador en este nivel, sino un ser humano sensible? Bueno, híjole, como dice usted, híjole, bueno, aquí yo veo varias cosas. En el archivo que nosotros tenemos de nuestro trabajo, que son 150 publicaciones, revistas, libros, videos, hay testamentos, mis testamentos, ya yo los he escrito. Llevo como 5 o 6 testamentos. Cuando comenzamos esto, la lucha por la tierra era muy riesgoso. Sigue siendo riesgoso en Colombia, sí, muy riesgoso. Mucha gente me pregunta a esta altura, pues, si por qué no me mataron antes, ¿no? ¿Qué pasaba allí? Esas cosas. Porque efectivamente, en mis testamentos yo tengo 2 hijos. Y desde pequeño, pues, fue el primero, lo escribí en el año 82, creo. Ese testamento que lo pueden leer perfectamente porque está escrito. Y los otros también le escribí a mis hijos varias veces, le escribí a mis padres, le escribí a las mujeres que he querido, ¿no? Le escribí a amigos íntimos con los que hemos luchado todas estas cosas. Y el último que escribí hace ya como 7 u 8 años es ¿qué quiero cuando muera? Que ya también está escrito. Allí manifiesto lo que yo quiero. Bueno, algunos amigos, la primera que me dijo, que lo leyó, me dijo, cuenta conmigo. Yo voy a hacer eso, lo que tú me pides ahí, que haga en eso. Y otros también, ¿no? Ahora uno no sabe si realmente eso puede suceder, ¿sí? Algunos, por ejemplo, Manuel Zapato Olivella, este escritor nuestro de Colombia, afro, que pidió que se cremaran sus cenizas y se arrojaran al río Sinú. El río Sinú es uno de los ríos nuestros que llega al mar. Y el río échenlo en Lorica, donde yo nací, tírenlo allí, que eso llegue al mar, y al mar lo llevará a donde estaban mis ancestros los africanos. Y él escribió muchos libros, escribió uno que es grandioso, se llama Changó, el gran putas, que relata precisamente la odisea de los negros cazados, transportados y sufridos en América. Eso pues, eso me inspiró, ¿no? Y la lucha por el agua, la lucha por los humedales nuestros, que ha sido también una de las constantes que hemos tenido nosotros, también que se están acabando casi que irremediablemente, ¿sí? En todas partes del mundo. También es, y pido allí que ojalá, y me excuso por mi presunción, ¿sí? Digo, cada día, cuando se cumpla uno y todo aniversario, ojalá se haga una barquetica pequeña, echen las flores que consigan de sus pueblos, pongan una bandera, échenla a rodar, el Quebrada, río, ciénaga, laguna, cualquier medio donde haya corriente de agua, y digan allí que los espíritus de los luchadores por el agua estaríamos felices de que se conservaran todavía esa fuente donde se está echando esa barquita, ¿no?
Y yo no sé, y creo que si eso se cumple, yo estaré feliz donde está, ¿no? Y ahí digo que posiblemente aquellos pueblos que yo no pude visitar, aquellos ríos que no pude navegar, pues posiblemente lo pueda hacer después, ¿no? Entonces, esto es nacido precisamente de eso, pero debo confesarte algo, ¿sí? Yo pensé que bueno, pensé que era posible que las cosas se remediaran antes de la muerte de uno, ¿no? Pero no, las cosas van peor, ¿sí? Uno no sabe si va a morir es con esa ansiedad, con esa desesperanza, pero con la confianza de que esto va a continuar, ¿no? Esa es como la esperanza que nos anima a muchos, porque muchos lo expresan así, lo quieren así. Y yo debo agradecer a estos pueblos nuestros que me enseñaron esto, esa sensibilidad que tú hablas y esas cosas. Mis viejos, papá, mi mamá, mis hermanos, la gente pobre, la gente luchadora, que conozco a muchos porque durante 50 años he seguido su vida. Eso ha sido lo que me han hecho. Yo soy producto de esa experiencia, de esos conocimientos. Y por eso me afané por escribir, por darlo a conocer, por lo mínimo que hago lo divulgo. Y que ojalá eso sea de ejemplo para alguien, ¿no? Ojalá. Espero que así sea. Y gracias por esa pregunta. Casi nadie me la había hecho. Un abrazo grande. Lloren, oye, que tenga ganas de llorar, que lloren. Nosotros no sé por qué nos enseñan a los varones a que los hombres no lloran. Imagínense esa barbaridad, ¿no? ¿Qué tal si no llorásemos nosotros? ¿Qué tal? Todos lloremos. Es una manera como de sanarse uno, ¿no? De sanarse, de entender mejor las cosas, de comprender mejor, de ver las cosas de otro punto de vista. Eso es para mí llorar. Y pues será por eso que lloro tanto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Disculpen por todo este rato que hemos estado juntos. Eso no se acostumbra, yo sé que esto no se acostumbra en este tipo de eventos, pero es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, leo dos últimos mensajes que hay en el chat. Uno que dice, Rodríguez, dice, diría un paisano suyo, Luis Carlos Galán Sarmiento. Claro. Comillas, se pueden eliminar a los hombres, pero no a las ideas. Cierre comillas. Hicieron. Y Mari Galloso dice, admiro y quisiera que fuera como el COVID, que se contagiara con esa facilidad a nivel mundial. Bueno, está muy bien eso. Es una buena frase esa, sí, sí. Claro, sí, no. Hay que ver cómo la copiamos y cómo la divulgamos también. Por supuesto. Y luego dice, María de Herrera dice, gracias a usted. Bueno, pues mi querido Víctor, en nombre de todos los que estuvimos participando, escuchando, muy atentamente todo lo que nos hablaste, nos dijiste sobre la investigación acción participante, sobre lo que es el sentipensar, sobre las experiencias y demás, su gran experiencia que tiene. Inmensamente agradecidos, querido Víctor, 1.000.000 de gracias por su tiempo, por compartir esta experiencia desde México. Le mandamos muchas saludes, mucha salud, muchos abrazos. Seguimos en comunicación y por este medio seguiremos informándole a todos y a todos los que nos acompañaron, profesores y estudiantes de posgrado, de los nuevos eventos
y demás que vamos a seguir teniendo. Cuídense mucho, muchísima salud. Y a todas las maestras y estudiantes que estuvieron participando, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana, mucha salud seguimos en comunicación y seguimos en esto de la investigación acción sentipensante y por supuesto estamos anotados en este evento de la conmemoración de los 50 años ratificamos que vamos a hacer unas participaciones muy importantes desde lo que es la investigación acción desde la perspectiva de los conflictos y de la paz. Muy bien. Muy bueno. Gracias, Eduardo, te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Me volvió sentipensante más de lo que soy. Agradecimiento a todas ustedes, las maestras y estudiantes. Yo creo que la mujer cada vez por eso es que hay que la lucha de la mujer, ya tenemos que acompañarla mucho más y que le demos la oportunidad a la mujer es que con la mujer yo creo que seríamos verdaderos sentipensantes, ¿sabes? Gracias a ella esto lo podemos lograr. ¿Sí? O sea, sin ella esto va a ser imposible, ¿sí? Pero con ustedes las que están aquí presentes, las que nos acompañaron, son el gran estímulo para hacernos más humanos a nosotros. Nosotros pues hemos cometido muchas cosas, muchos errores, ¿sí? Pero indiscutiblemente ustedes, y ojalá asuman ese papel de ser gobernantes, de ser investigadoras, de ser ya madre no se puede más de lo que son ustedes, ¿sí? Pero todo ese esfuerzo que hacen ustedes, esa manera de ver las cosas, es lo que nos hace falta en este mundo. Ojalá ustedes cumplan más rápidamente lo que prevemos ese papel. Lo necesitamos. Y les estoy agradecido por ese papel que tienen y el que van a cumplir de aquí en el futuro. Un abrazo para todas ustedes. Felicidades. Un abrazo, Víctor. Suerte, gracias. Bueno, a todas ustedes, gracias por todo.